la procesionaria del pino ha vuelto a adelantar su aparición y ya se ha detectado su presencia en España. Esta plaga supone un serio riesgo para la salud de las personas, especialmente los niños, y puede resultar incluso para los perros mortal. Isabel. Es muy peligrosa para todo el mundo porque puede dar reacciones alérgicas, pero especialmente, como nos dices, Vanessa, para los niños y para los perros. Eso sí, no queremos alarmar y la situación aquí en Aragón está bastante controlada. Sí que es cierto que ha llegado antes que en otras ocasiones, antes que otros años, pero sobre todo ha afectado a sitios más cálidos como por ejemplo Murcia. Aquí en Aragón, aparte de que no tenemos esas temperaturas tan altas, también se está haciendo muchísimo trabajo en diferentes localidades para controlar este tipo de plagas y conoceremos un poco más extensamente de qué tratan esos trabajos. Pero antes, si te parece, vamos a ver cómo es la vida de la mariposa para conocer un poco el comportamiento de esas orugas que pueden llegar a ser bastante peligrosas. Ahí lo tenemos, vamos a ver una imagen en la que aparece todo este ciclo de vida, un ciclo que comienza en verano, julio y agosto, cuando las mariposas emergen del suelo y comienzan en esas mismas fechas durante el verano a poner los huevos. Posteriormente, en septiembre y octubre, las larvas comienzan a crear los bolsones y es ahora, en marzo-junio, cuando las orugas comienzan a procesionar, que por cierto de ahí, Vanessa, viene ese nombre de procesionarias, del tema de ir todas en filita, como si fuesen una procesión, y es ahora precisamente cuando la verdad es que afectan de forma más gravemente. No sé si has visto, Vanessa, en los parques que también últimamente hay muchos carteles que nos avisan de esto, sobre todo por lo que hablábamos de niños. Muchas veces entre los mismos humanos de esas mascotas se van avisando unos a otros de tener precaución, que esta es la situación ahora mismo en el parque. Exactamente, sobre todo también cartelitos que aconsejan precisamente llevar a los perros con correa. Exacto, para que no sufran con estas orugas. Unos tratamientos, además de estos carteles, se hacen tratamientos para prevenir y para que cuando lleguen estas fechas pues no se den situaciones tan complicadas. Y nosotros hemos estado con el Ayuntamiento de Zaragoza para conocer cómo son. Todo el tratamiento de procesionaria viene reflejado en una estrategia de sanidad vegetal que llevamos 3 años compartiendo desde Zaragoza y ejecutando, que digamos que tendría su inicio en los meses de verano, ¿no? Cuando la procesionaria está en fase de vuelo, no es una especie de polillas, que lo que hacemos es unas zonas de trampeo, ¿no? Colocamos trampas por toda la ciudad, en pinos de la ciudad, que con esto conseguimos 2 cosas principalmente. Uno, la disminución de la población de procesionaria más adelante, así como también sabemos, digamos, nos hacemos una idea de la cantidad de procesionaria que nos puede venir luego en los meses sucesivos. La siguiente actuación que tenemos es la endoterapia, ¿no? Digamos, en sitios donde sabemos que tenemos presencia de pinos y población vulnerable, ya puede ser, por ejemplo, colegios o guarderías, o incluso, no sé, residencias en las que tengamos pinos, pues lo que hacemos es endoterapia, que son unas inyecciones a nivel del tronco del pino que de tal manera que nos aseguramos de que por lo menos en esos ejemplares no vamos a tener procesionario. La siguiente actuación sería ya en diciembre, cuando lo que empezamos es a revisar todos esos pinos, todos los pinos que tenemos en la ciudad, tanto en zonas verdes como en viario, y llevamos a cabo la retirada de esos nidos que han ido haciendo la procesionaria. De tal manera que conseguimos, o por lo menos intentamos, que las afecciones que pueda tener la procesionaria con el público, con los usuarios de los parques, sea mínima, porque bueno, como hemos dicho, una vez que alcanza ese estadio larvario L3, sí que tiene cierta peligrosidad o sí que puede afectar tanto a mascotas como a población vulnerable. Precisamente desde el pasado mes de octubre también se está trabajando en los pinares de Huesca aplicando un tratamiento de endoterapia, un método alternativo de tratamiento fitosanitario de bajo impacto ambiental. En la capital altoaragonesa ya han constatado su efectividad del 90%. También Calatayud ha intensificado las acciones de vigilancia en parques, jardines, zonas verdes y también en espacios con árboles. El ciclo biológico de este insecto está íntimamente relacionado con las temperaturas. Esto hace que su presencia pueda fluctuar enormemente en años consecutivos. ¿Cómo puede afectar la meteorología? Pues nos lo cuenta Ramón. Pues la meteorología, de hecho, juega un papel clave en la procesionaria y sabemos, de hecho, que en inviernos que tienen un comportamiento muy suave, con ausencia de heladas y con pocas olas de frío, queremos decir, incluso sin episodios de frío como tal, aumenta su nivel de supervivencia. También tenemos que hablar del verano previo a ese invierno suave, en el que si tenemos condiciones de poca precipitación y temperaturas muy elevadas, incluso por encima de la media, pues también tenemos que decir que aumenta su tasa de reproducción. Y además de todo eso, si también tenemos que hablar de años consecutivos cálidos, lo que decíamos, con esas pocas heladas durante el invierno, pues eso aumenta
la procesionaria y también se adelanta el calendario en el que aparece la procesionaria. Y en este sentido vamos a ver cómo ha evolucionado la temperatura en una gráfica que ha publicado la Agencia Estatal de Meteorología en los últimos meses, y ya vemos que desde el pasado mes de julio en esa línea azul vemos representada la temperatura media, y luego en la discontinua veríamos la temperatura, el valor promedio, digamos, mientras que la azul representaría en la que nos encontramos en los últimos meses. Y ya vemos cómo hemos estado claramente por encima. Sí que es cierto que tuvimos un episodio corto de frío a principios de enero, no fue considerado una ola de frío como tal, pero luego la temperatura en febrero ha subido muchísimo. Por lo tanto, tenemos que decir que estas condiciones hacen que la procesionaria aparezca con más fuerza y también con mucha más intensidad. Gracias, Ramón. El Colegio de Veterinarios alerta sobre los riesgos que supone la oruga procesionaria. Si un perro entra en contacto con una oruga, es fundamental acudir de inmediato a un veterinario. Alberto Cortés, veterinario, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas que pueden alertarnos de que nuestra mascota está en riesgo, en peligro? Vamos a ver, podemos dar como dos planteamientos diferentes. Si estamos en contacto con la piel o estamos en contacto con la cara, fundamentalmente. Si es con la piel, pueden aparecer granitos, tal cual, y no saber exactamente dónde han aparecido. Sencillamente los pelitos han contactado en la piel y con agua fresca y tal normalmente desaparece. El peligro es en la cara, en lo que son ojos, boca, nariz y compañía. Porque claro, se inflama mucho, se hace un angedema. Nosotros vemos la parte exterior, pero lo que no vemos es la parte interior, que es la peligrosa. Porque igual que se inflaman los labios, los ojos y compañía, se inflama la garganta, la laringe, la faringe, y eso puede llegar incluso a provocar la asfixia y la muerte del animal. Muy buenas tardes, Alberto. Entonces, ¿cómo debemos actuar en caso de que veamos o de que sospechemos de esos síntomas? A ver, lo primero, estar tranquilo. O sea, me refiero que el animal sea pequeñito, que el animal sea grande, no hay una gran variación en la sintomatología, ¿vale? Sí que es cierto, la variación es fundamentalmente si es la primera vez. Me explico por qué es la primera vez. Los perros no son tontos. Entonces, la primera vez que encuentran procesionarias y cometen el error de acercarse a olerlas o algo parecido y les provoca reacción más o menos, se lo aprenden para la siguiente. O sea, me refiero, no son tan tontos como para repetir después muchas veces. Puede accidentalmente, pero porque lo haya buscado el perro en ese instante, no. ¿Qué tenemos que hacer fundamentalmente? Llevar agua fresca o estar cerca de algún sitio de agua fresca. Y como hay que llevar agua fresca para limpiar los pises, pues perfecto. Ese mismo, o sea, vemos que la cara del perrete se empieza a inflamar, que se está restregando las patas, que se restrega la cara contra el césped, contra el suelo. Esa es una sintomatología de que algo ha pasado irritante, que será lo que va a traer la procesionaria. Agua fresca, no restregar, o sea, me refiero a aclarar, pero sin restregar, porque los pelitos que hayan quedado, si los movemos, los vamos a provocar más problemas. Entonces, únicamente refrescar con agua, y si eso no es suficiente, porque no es algo suavecito, sino algo más peligroso, por supuesto, al veterinario. A urgencias, cortisona, antiinflamatorio y ver que la parte interior de la garganta está limpia y puede seguir respirando el animal. Ahí, Alberto, ¿hay algunos animales en los que puede resultar más peligroso que otro esta oruga procesionaria? No, la verdad es que porque sea más peligroso o menos peligroso, no, porque si vamos a la piel, al cuerpo, bueno, pues lógicamente el pelo defiende, eso está claro, un pelito corto es más peligroso. Pero como lo que van a meter siempre o casi siempre es la cara, pues la cara es que da igual, y da igual el animal que sea, o sea, me da igual la reacción que pueda provocarse. En un niño es peligrosísimo, lógicamente, en un perrete pequeño pues puede ser más peligroso que en un perro grande, pero el resto de los animales y tal son como una reacción alérgica que puede ser sin más. Alberto, nos comentabas que era recomendable ya, si ya les hemos echado agua fresca y aún así no se ha solucionado la situación, que nos dirigiésemos a un veterinario. En ese caso, ¿cómo actuaríais los profesionales? Vale, vamos a ver, si vas al veterinario, lo primero que va a hacer el veterinario profesional, el compañero, va a ser examinar al paciente, lógicamente, y ver hasta dónde está esa reacción alérgica. Párpados, boca, encías, lengua, que puede ser precisamente una de las más peligrosas, porque al sacar la lengua al perrete, para chupetear esa oruga que no conoce, los pelitos van a la lengua. Y la lengua puede llegar incluso a necrosarse entera y caerse entera. Si pasa eso, yo siento que el sacrificio es en ese instante la única recomendación. Entonces, lo primero que te hace el veterinario es examinar al paciente y ver hasta dónde está afectado. Y a partir de ahí, buscar una venita de canalización y empezar a colocar antihistamínicos, cortisonas y tal, para el tema rebajado.
Pues Alberto Cortés, muchísimas gracias por atendernos. Nos vamos a quedar con todos esos consejos. De esta manera poder tener un poco más de precaución a la hora de salir a los parques. ¿Puedo hacer una pequeña puntualización? Sí. Vale. Estaba escuchando lo del ayuntamiento, una pequeña puntualización solamente. No es una polilla, es un lepidóptero, o sea, es una mariposa. Entonces, las orugas se entierran en la tierra, ahí forma el capullo, salen las mariposas como tal, hacen su reproducción, machos o hembras, tal cual, y colocan los huevos. Y esos huevos son los que después migrarán, esas larvitas migrarán a hacer los nidos en un momento determinado. Pero son mariposas, aunque no las veamos casi parezca una polilla, es una mariposa. Pues ahí queda esa puntualización. Muchísimas gracias, Alberto. A vosotros siempre. Mucha precaución a la hora de salir con nuestras mascotas a pasear. Y con los niños. Gracias, Isabel.